Hola, muy buenos días, una vez más, desde este aislamiento, desde este confinamiento, para enviarles el mensaje de la palabra de Dios, ese mensaje que sé que en este momento para todos nos va a llenar el corazón, nos va a animar y nos va a dar esa luz para continuar perseverando. Muchas gracias por seguir esta palabra a través de este canal. Yo los invito para que en este momento, antes de leer la palabra de Dios, entremos nosotros en oración y le pidamos a Dios que nos dé el discernimiento y la sabiduría para poder entender y comprender su mensaje. Te damos gracias, amado Señor, Dios de la gloria, Dios Todopoderoso, por darnos la oportunidad no solo de escuchar esta palabra, sino, Señor, de sembrarla en nuestro corazón, y así como nosotros la amamos, también nosotros la hagamos. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí, vamos a la palabra de Dios, y yo los quiero invitar para que vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Yo le he llamado a esta palabra, a este sermón de esta mañana, yo le he llamado enfrentando la crisis. Es vital y fundamental que nosotros conozcamos a la luz de la palabra lo que la misma palabra dice de cómo debemos enfrentar no solo esta crisis que estamos hoy viviendo o padeciendo, sino todas las crisis que nosotros tengamos, sea cual fuere el origen. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Y el que lo cree dice amén, amén, gloria a Dios. Les decía ahora que seguimos confinados, seguimos en el aislamiento, en nuestras casas, debido a una de las tantas crisis que nosotros tenemos. Pero lo que hemos podido observar en estos 8 días de confinamiento es que lastimosamente muchos se están comportando de una manera incrédula, de una manera indiferente ante el dolor y el sufrimiento. Porque si bien es cierto, aún no ha tocado y esperamos que nunca llegue a tocar las puertas de nuestra casa ese virus letal, sabemos nosotros que en el mundo entero hay personas que están sufriendo, hay personas que están padeciendo y que tienen un gran dolor. Y más dolor da aún ver a tantas personas que son indiferentes y que consideran que sus actos de imprudencia son algo normal. No se alcanzan a imaginar el dolor de lo que significa una tragedia, el dolor de la tragedia que muchas personas están viviendo en el mundo entero. Cuando yo veía en el transcurso de esta semana, veía a través de los noticieros cómo las diferentes manifestaciones de indolencia de las personas, recordaba el año 83, 1983, cuando tuve que también sufrir en carne propia con mi esposa y una de mis pequeñas hijas el terremoto de la ciudad de Popayán. Vimos y fuimos testigos de cerca también de una tragedia muy dolorosa. Y cuando nosotros salimos a recorrer las calles después del terremoto, viviendo en esta ciudad, pudimos observar los rostros de las personas, los rostros desdibujados, los rostros manifestando un dolor muy grande. No se alcanzan ustedes a imaginar lo que significa ver tirados los cuerpos con cientos de tierra, de pedazos, trozos de cemento, paredes que se habían caído. No hay forma como describir ese dolor. Pero algo muy importante, después de tantos años que han pasado de ese terremoto, de ese dolor, de esa tragedia, de esa crisis también que vivimos, aunque sea un sector de Colombia, pero sé que afectó a todo Colombia,
definitivamente nos dimos cuenta y hoy podemos evidenciar que después de ese sufrimiento, que después de ese dolor, de ese terremoto, la ciudad de Popayán cambió. La ciudad de Popayán se transformó para bien, la ciudad se modernizó. Quizás estaba olvidada, quizás había muchas cosas que se hacían por inercia, y después de ese terremoto, después de ese sacudón, pasaron muchas cosas, pasaron muchos cambios que llevaron a hacer que la ciudad volviera a emerger, volviera a resurgir. ¿Esto qué significa, iglesia? Que aunque usted lo dude, a la larga todas las crisis son una gran bendición. ¿Por qué? Porque las crisis nos despiertan, porque las crisis nos mueven, porque las crisis nos hacen ver los errores que muchas veces, o el letargo que muchas veces nosotros hemos caído. A veces nosotros sentimos que estamos viviendo una vida porque nos toca vivirla. Vemos nosotros que la apatía, el hábito, ha hecho que nosotros caigamos en una rutina. Y esos momentos, cuando nos llega la crisis, no esta crisis que nosotros estamos viviendo, sino todas las crisis que tenemos a veces en los hogares, en las casas, esas son una gran bendición, porque nos concientizan a que debemos realizar unos cambios, nos crean conciencia de algo que debemos hacer o que hemos venido nosotros aplazando. Yo tengo la certeza y la seguridad que esta crisis que nosotros estamos viviendo va a ser de una gran bendición, porque está movilizando corazones, está movilizando gente, está movilizando acciones, está movilizando decisiones. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, Él nos exhorta a nosotros a cambiar, las crisis también nos invitan a cambiar. Cuando nuestro Señor Jesucristo llegó a esta tierra, siempre nos manifestó a nosotros acerca del arrepentimiento. Arrepiéntanse, ¿por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado, porque el reino de los cielos está cerca. Y de igual manera, Él nos pide cambiar nuestra manera de pensar, y de la misma forma, también esta crisis nos invita, nos exhorta a cambiar. Vaya a la carta a los romanos y podemos nosotros ver en la carta a los romanos, vemos un hecho, un acontecimiento, un mensaje, una exhortación de la palabra que nos da una bendita esperanza. Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2. También por medio de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Iglesia, esta palabra de consuelo, esta palabra de ánimo, nos está diciendo definitivamente que a través del sufrimiento nosotros podemos desarrollar el carácter. Las crisis nos hacen desarrollar el carácter, nos hacen esperar y tener fe en esa bendita esperanza de que nos ha anunciado nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hoy quiero enfocarme en cómo enfrentar la crisis, y no solo esta crisis que estamos pasando, sino todos los problemas que a diario tenemos. Porque si bien es cierto, nosotros hoy estamos confinados en un dolor mundial, también nosotros somos víctimas de desastres naturales. Nosotros somos víctimas de enfermedades, somos víctimas de conflictos, somos víctimas de deudas, de abusos, somos víctimas de violencia, somos víctimas de familias divididas. Pero todas estas desgracias, todas estas tragedias definitivamente son producto de nuestro abuso, son producto de nuestra indiferencia. La forma como nosotros abordemos cada una de las crisis y la forma como abordemos esta crisis que hoy estamos pasando hará que nosotros o la lleguemos a superar, superemos la crisis, o por el contrario, terminemos en una desgracia más grande que la que nosotros hoy tenemos. Lo primero que nosotros debemos recordar es que definitivamente a Dios
no solo lo necesitamos en los momentos difíciles, porque sabemos que muchas de las personas buscan a Dios solo en los momentos difíciles. A Dios lo necesitamos todo el tiempo. Por eso debemos cultivar nuestra relación con Él. Por eso debemos cultivar y mantener siempre esa relación con Él. Para confirmarle lo que yo le estoy diciendo, yo quiero invitarlo a escuchar y ver en la palabra de Dios una historia maravillosa, una historia bíblica. Esa historia que nos cuenta de dos hermanas, de Marta y María, que las conocemos mucho, hermanas de Lázaro. Estas dos mujeres, conjuntamente con su hermano, enfrentaron una crisis muy grande. Usted recuerda que Lázaro se enfermó y que Lázaro tuvo todo un tiempo con sus hermanas de sufrimiento, de dolor, de angustia, porque cada día el cuerpo de Lázaro se iba deteriorando. En un momento determinado, lo que hicieron estas dos hermanas fue tomar una decisión y actuaron de una forma, de una manera, que para nosotros hoy en día eso es de una gran enseñanza, que yo lo invito para que la veamos, que se encuentra en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y la primera lección que nosotros aprendemos de esta historia es que definitivamente cuando vamos a enfrentar una crisis, cuando ahora que estamos nosotros enfrentando esta crisis, siempre la oración debe ser una prioridad. Recuerde, en toda crisis, y con mayor razón en esta crisis que nos tiene confinados, la oración debe ser una prioridad. Váyase al Evangelio de Juan, Juan capítulo 1 y capítulo 11, Juan capítulo 11, versículo 1, y podemos nosotros ver lo que hicieron estas dos mujeres. Dice en el versículo 1 del capítulo 11, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Recordamos esa historia. Versículo 3. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Lo primero que hicieron estas hermanas, ellas no esperaron a que su hermano Lázaro muriera. Ellos no esperaron al último momento. En el mismo momento en que Lázaro fue objeto de su enfermedad, lo primero que hicieron estas dos hermanas fue enviarle un mensaje a Jesús. Le enviaron un mensaje a Jesús. Le mandaron una razón a Jesús. Muchas veces nosotros le mandamos mensajes en nuestras necesidades, le mandamos mensajes a todo el mundo. Yo hoy lo invito, iglesia, que no mande mensajes a todo el mundo, mande un mensaje a Jesús. Estamos nosotros usando el WhatsApp para todo. Enviamos memes, enviamos mensajes, enviamos cadenas, enviamos todos, pero nos estamos olvidando de lo prioritario, de enviarle un mensaje a Jesús. Usted me preguntará, pero es que yo no puedo mandarle un mensaje a Jesús porque no tengo su WhatsApp. No lo tengo. Si usted no tiene el WhatsApp de Jesús es porque usted no lo ha agregado como su contacto, porque usted no lo tiene dentro de sus amigos. Y lo primero que usted tiene que hacer es agregarlo a Jesús como contacto, como amigo en su WhatsApp. ¿Para qué? Para poderle enviar su mensaje. Por eso, lo que yo les decía ahora, que tenemos que cultivar la amistad con Él. Cuando nosotros tenemos la amistad con Él, lo tenemos en el contacto. Y cuando tenemos una necesidad, lo primero que hacemos es enviarle un mensaje a nuestro querido amigo. Así como a María y Marta le enviaron ese mensaje a Jesús diciéndole, tu amigo, tu querido amigo está enfermo.
Porque eran amigos. Lázaro y Jesús eran amigos, como usted es amigo de Jesús. Ese mensaje que nosotros enviamos a Jesús, no utilizamos el celular, utilizamos nuestra palabra, utilizamos nuestro corazón, es la oración. Cuando usted se arrodilla en la crisis y le envía un mensaje a Jesús en la oración, cuando usted le dice, Señor Jesús, querido amigo, estoy enfermo, estoy sufriendo, estoy padeciendo, mi esposo está en esto, mi esposa está pasando por esto, mis hijos, lo otro. Iglesia, cuando nosotros tenemos esa crisis, una crisis, cualquier crisis que sea, que nos golpee la vida, lo primero que debemos hacer es orar, es enviarle un mensaje a Jesús, es pedirle a Jesús. Créamelo, el mensaje que nosotros enviamos, cuando nosotros le enviamos un mensaje a Jesús a través de la oración, las cosas cambian. Ese mensaje hace que nuestra vida cambie. ¿Por qué, iglesia? Porque está dirigido a la potencia más grande del universo, al poderoso, y no solo el poderoso, el todopoderoso, todopoderoso. Hoy estamos viendo nosotros, iglesia. Hoy lo vemos a los reyes, vemos a los gobernantes, vemos a los poderosos, vemos a los magnates que están asustados, que están escondidos, que se han metido en sus casas, en sus cuevas, escondidos. Iglesia, eso nos lo anunció, eso nos lo ha dicho y predicho la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, que yo le invito para que vaya. Apocalipsis capítulo 6. Usted puede ver que esto ya fue anunciado. Capítulo 6, versículo 15. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. ¿Y por qué se escondieron? Porque viene el Todopoderoso. Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Esta palabra, iglesia, nos muestra que definitivamente aquel a quien usted le está enviando el mensaje es todopoderoso, aquel sobre el cual se va a doblar toda rodilla. Yo tengo la certeza y la seguridad que si usted no envía el mensaje, que si usted no ora, que si usted no se arrodille y suplica al Todopoderoso, es porque le falta fe. Porque muy claramente nos lo dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, que cuando nosotros no creemos, cuando nos hace falta a nosotros fe, definitivamente no oramos. Nos da pereza orar, porque no creemos en el poder de la oración. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 18, dice, me explico, el mensaje de la cruz, es locura para los que se pierden. Porque hay mucha gente que quizá de pronto en este momento está teniendo más fe en un tapabocas, está teniendo más fe en un confinamiento, está teniendo más fe en un jabón que en el Todopoderoso. Y esto no quiere decir que no usemos el tapabocas. Esto no quiere decir que no nos lavemos las manos. Esto no quiere decir que seamos cautos y precavidos. No. Esto quiere decir simplemente que hay que dar la prioridad a la prioridad. Primero la oración, primero el mensaje al Todopoderoso, que después todas las demás cosas vienen por añadidura. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de la época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Nos salvamos, iglesia. Para el mundo
para el mundo entero. Esto que está escuchando usted hoy es una locura, pero para los que creen es salvación. Iglesia, muchos tratan de acudir a todo, absolutamente a todo, pero lo primero que nosotros debemos hacer es enviar ese mensaje a través de la oración. Y la oración no debe ser el último recurso. Marta y María, cuando vieron a su hermano enfermo, no buscaron a los médicos, no buscaron tantas cosas. Lo primero que hicieron fue orar. Por supuesto que deben haber llamado en su momento a todas las personas que tenían el conocimiento para que lo fuera sanado, pero le enviaron un mensaje primero, diciéndole a Jesús: tu querido amigo está enfermo. Nosotros, mientras buscamos a los médicos, nosotros mientras buscamos la solución, lo primero que debemos hacer en oración es enviarle ese mensaje a Jesús. Ya lo sabe. Ahora usted entre en oración, relaciónese con el Señor, y ahí en su corazón, en ese WhatsApp, póngalo de contacto. Mantenga esa amistad con Él permanentemente. Aproveche esta crisis para hacer amistad con Jesús. Aproveche esta crisis para acercarse a Jesús. Aproveche esta crisis para relacionarse más con Él a través de la palabra. Aproveche esta crisis. ¿Para qué? Para que de la misma forma, así como era considerado un querido amigo, Lázaro, también Jesús a usted lo considere y se convierta en su mejor amigo. Amén, iglesia. Otra de las cosas que debemos hacer nosotros al enfrentar una crisis es que debemos dejar salir nuestras emociones. Debemos dejar salir nuestras emociones. Mire que muchas veces las personas en momentos de crisis y dificultades como que fruncen el ceño, arrugan la frente, como que tragan entero y se hacen los fuertes, se hacen los duros. ¿Por qué? Porque consideran que dejar salir las emociones es signo de debilidad. Pero yo lo quiero invitar para que lea la palabra de Dios, para que en la palabra de Dios vea que Dios definitivamente a nosotros no nos hizo con un corazón duro. A nosotros Dios nos hizo con un corazón de carne, y un corazón de carne llora. Un corazón de carne expresa las emociones. Cuando nosotros no expresamos nuestras emociones, cuando nosotros no afloramos y no sacamos lo que verdaderamente sentimos, si tenemos miedo, es manifestar ese temor. Es manifestar ese temor. En oración nosotros nos arrodillamos y cuando enviamos el mensaje le decimos al Señor: Señor, tengo miedo. Señor, estoy asustado. Usted no considere que los hombres más valientes que usted puede conocer, los hombres más fuertes, las mujeres más valientes, más fuertes de este mundo, lo primero que hacen es sentir en su corazón temor y miedo, porque el temor y el miedo no es una debilidad. Antes es una fuerza, porque ante el temor y el miedo nos hace a nosotros ser mucho más recursivos, nos hace ser más analíticos, nos hace ser prudentes, precavidos, nos hace hacer tomar decisiones correctas. Escuche lo que dice la palabra de Dios y vea usted cómo afloraron las emociones con esta historia de Lázaro, de Marta y de María. En el capítulo 11, en el versículo 32, dice la palabra de Dios: cuando María llegó a donde estaba Jesús, lo vio y se arrojó a sus pies y le dijo. En este momento, escúchemelo, cuando Jesús llega después del llamado, supuestamente Jesús fue 2 días después. Y cuando María lo ve a Jesús que está bajando por el camino, se acerca y se arroja a sus pies y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué está expresando María? Lo que está expresando es dolor en el corazón. Ella no se quedó con un tarugo en el corazón. Ella no se fue donde la vecina a chismosear, a decirles que ese Jesús, yo pensé que era amigo, pero es un amigo falcioni. No. Lo primero que hizo fue sacar lo que tenía en su corazón. Tenía dolor. Estas palabras que le está diciendo a Jesús casi que suenan a un reclamo. Señor, ¿por qué tardaste tanto? Si tú hubieras llegado hace 2 días que te mandé el mensaje, mi hermano no habría muerto. Y escucha lo que dice el versículo 33. Al ver llorar a María, cuando Jesús ve llorar a María, la ve postrada a sus pies llorando por su hermano.
y a los judíos que estaban al lado. Todos los amigos, los familiares, hasta los chismosos estaban allí, también estaban llorando. ¿Usted cómo cree que se sentía Jesús? Quizá todos los que estaban ahí le estaban echando la culpa, porque todos sus sentimientos, sus emociones estaban saliendo a flote. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. El mismo Jesús, el mismo Dios Todopoderoso que tiene un corazón de carne. Porque si hay algo que caracteriza a Jesús, es que tiene un corazón de carne, no como muchos hombres y mujeres en esta tierra que tienen un corazón de piedra y que no les entra, como siempre les he dicho yo, ni siquiera misiles. Jesús, el Dios Todopoderoso, se turbó, sintió dolor. Inmediatamente hizo una pregunta, versículo 34. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a ver, le respondieron. Y en el versículo 39 dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Jesús lloró. Iglesia, Jesús dejó aflorar todas esas emociones. María dejó aflorar todas sus emociones. Toda la gente que estaba allí dejaron aflorar sus emociones. Jesús no llora por la muerte de Lázaro. Jesús está llorando, iglesia, por la incredulidad de todos los demás. Porque ya lo había anunciado y había dicho verdades que hoy las vamos a ver. Pero lastimosamente la gente no cree. Hay personas que jamás aceptan que están mal. Hay personas que jamás reconocen que están sufriendo. Porque insisten y creen que una lágrima, un suspiro, es mostrar debilidad. Y por eso se la pasan durante toda su vida aparentando una fortaleza que no la tienen. Dios nos creó con emociones, iglesia. Y por eso nosotros debemos reconocer que esta crisis que hoy estamos viviendo nos causa dolor. Yo creo que yo todos los días hablo con mi esposa en el confinamiento. Todavía no podemos creer lo que está ocurriendo y lo que está pasando, lo que está sucediendo. Hablamos con nuestras hijas, hablamos con algunas personas que nos llaman y nos preguntan cómo están. Hablamos con tantas personas gracias a este medio que nosotros tenemos, que es el teléfono. Y todos estamos consternados, usted y yo, en todo el lugar, en el lugar donde usted se encuentre, sentimos dolor. Pero iglesia, debemos reconocer que nos causa dolor, pero no nos ha derrotado. Dice la palabra de Dios, iglesia, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4. Yo lo invito para que vaya allá. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, que el dolor causa, la crisis causa dolor. El dolor causa incertidumbre, el dolor causa dificultad, el dolor causa todo lo que usted quiera, pero no nos ha derrotado. Escuche lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Nos vemos perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. ¿Esto cuándo, iglesia? Cuando nosotros sentimos que tenemos ese gran amigo que nos da consuelo. Que nos da consuelo. El domingo pasado por este medio veíamos que el Señor es nuestro amigo que nos brinda consuelo. Cuando nosotros le enviamos un mensaje, cuando nosotros le whatsappeamos a Jesús, cuando nosotros le entregamos ese mensaje de nuestra emoción, de lo que estamos sufriendo, de lo que estamos padeciendo, el Señor nos da consuelo y nos dice en el versículo 16, por lo tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros, porque esto también pasará. Los sufrimientos efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, no nos fijamos en lo que vemos, no nos fijamos en lo que sentimos, sino en lo invisible, ya que lo que se ve, esa crisis, es pasajera, mientras que lo que no se ve, que es el poder de nuestro Dios Todopoderoso, es eterno. Y si usted lo cree, dígame
un amén. Amén, iglesia. Por lo tanto, en su oración, todos los días cuando envíe ese mensaje al Señor, exprese sus emociones. No se quede callado. Las emociones no son para expresarlas en la calle con gritos, con desesperaciones. Las emociones no nos deben dominar. Las emociones deben salir de lo más profundo de nuestro corazón y entregárselas a Jesús. María fue corriendo donde Jesús y se postró a sus pies y se puso a llorar. Y le entregó su mensaje, le entregó su dolor. Porque a través de nuestro llanto, a través de nuestra impotencia, porque eso es lo que sentimos hoy en día. Sentimos dolor que nos hace llorar y nos sentimos impotentes. Aun cuando aquí en mi casa me han visto en estos días alegre, me he reído que mi esposa está asombrada y me dice, te veo bien, estás alegre, con gozo. Tengo mi corazón turbado, tengo mi corazón adolorido. Y cuando estoy solo lloro con el Señor y le expreso mi dolor, le expreso mi angustia, le expreso mi preocupación por mis hijas, le expreso mi preocupación por ustedes. He orado por todos y cada uno de ustedes con nombre propio. Los he tenido en mi mente y en mi corazón permanentemente. He orado por muchas personas que aún hace mucho tiempo no los he visto, pero que Dios ha puesto en mi corazón el recordarlos, el orar, el pedirles. He orado por tantos médicos, por tantas enfermeras, he orado por tantas personal que son tal vez de bajo perfil, esa señora del aseo, ese vigilante que están allí exponiendo su vida, exponiendo la vida de sus hogares, de sus seres queridos, y sin embargo están allí luchando y batallando, mientras otros están manifestando una indiferencia, una incredulidad, y lo que están haciendo es exponiendo más a sus propios seres queridos. Iglesia, cuando nosotros le exponemos a Jesús y le decimos, Señor, nos sentimos impotentes. Cuando en este momento usted y yo le expresamos al Señor que tenemos temor por nuestro hogar, que tenemos temor por nuestra iglesia, que tenemos temor por nuestra familia, que tenemos temor por esta hermosa tierra que Él nos ha dado, que tenemos y sentimos temor y sacamos todas nuestras emociones, solo entonces, iglesia, cuando Jesús te ve a ti postrado como María, llorando a sus pies, clamándole, sintiendo ese dolor, porque Jesús llora por la incredulidad de tantos, iglesias, y solo cuando nos vea postrados, entonces Él mostrará su poder. Porque dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, iglesia, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y hoy dice la palabra de Dios que digamos, el débil diga, fuerte soy. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Nosotros no tenemos nada que hacer, no podemos hacer nada, absolutamente nada más allá de cuidarnos. ¿Cómo valoramos un plátano? ¿Cómo valoramos una papa? ¿Cómo valoramos un objeto, un instrumento, un recurso de aseo? ¿Cómo valoramos todo lo que nosotros muchas veces hemos despreciado y lo hemos tirado y lo hemos visto de una manera indiferente? Hoy nosotros lo valoramos totalmente. Hoy, iglesia, el Señor nos está diciendo, si tú reconoces tu impotencia, si tú reconoces tu dolor, y si tú sacas tus emociones, yo voy a mostrar mi poder, dice Jesús. En medio del sufrimiento, iglesia, debemos esperar con fe. Debemos esperar con esperanza, porque Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todas las situaciones. Y en su tiempo, Él va a actuar. Claro, por supuesto que nosotros anhelamos que esto termine pronto. Yo todos los días le digo a mi esposa, yo creo que esto es un sueño. Yo creo que esto es un sueño que me voy a despertar. Pero el tiempo es el tiempo del Señor. Y en el tiempo del Señor pueden pasar muchas cosas. Iglesia, muchísimas cosas. Acuérdese algo que está en la palabra de Dios, que cuando a Jesús le comentaron y le dijeron que su amigo estaba enfermo, si usted recuerda para contextualizarlo, Marta y María le enviaron un mensaje. Tu querido amigo está enfermo. Y Jesús, cuando recibió ese mensaje, lo recibió de boca de sus discípulos. Él expresó algo en Juan capítulo 11, versículo 4. Esto escuchó antes de morir.
antes de morir Lázaro, dijo esto. Antes de ir, 2 días antes de su muerte, Jesús expresó lo siguiente: esta enfermedad no terminará en muerte. Esta crisis no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Iglesia, cuando inmediatamente Marta y María enviaron el mensaje, cuando nosotros elevamos la oración al Señor, Él nos responde. Es más, la misma palabra de Dios nos dice que aún antes de que nosotros expresemos la oración, Él ya nos está respondiendo. Y así como le respondió a Marta y a María que esa enfermedad no era para muerte, ellas no la habían escuchado porque necesitaban ver la gloria de Dios. Ellas necesitaban ver la gloria de Dios, pero Jesús ya lo había anunciado previamente. Por eso cuando llegaron allí a la casa donde estaba Marta y María se arrodilla y llora. Y los discípulos de Jesús están allí y también llora al ver a María. Jesús llora de ver la incredulidad de aquellos que habían escuchado de que esa enfermedad no era para muerte, de que no le habían creído a Jesús. Y ahí estaban también sus discípulos llorando cuando Él lo había anunciado, que esa enfermedad iba a demostrar la gloria, el poder de Dios. Un día Lázaro estaba vivo y al otro día, ¿qué? Estaba enfermo y luego ahora muerto. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios usa la crisis para su gloria. Dios usa la crisis para su gloria. En el versículo 39 del mismo capítulo 11 que estamos leyendo, en el versículo 39, escuche lo que dice la palabra de Dios. Cuando llega y ha preguntado Jesús dónde lo han puesto, y llegan hasta la tumba, dicen: quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal. ¿Dónde estaba la fe de esta mujer? Estaba totalmente mancillada por el dolor, por el sufrimiento, por la crisis. Señor, debe oler mal, pues ya lleva 4 días allí, 4 días enterrado, 4 días en una tumba. En el versículo 40, iglesia, escuche lo que dice Jesús. No te dije. Ese no te dije significa que Jesús ya le había hablado a Marta. Ese no te dije significa te estoy recordando. ¿Cuántas veces te lo he dicho? No te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo hemos escuchado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado las promesas de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido esa promesa de Dios? De que en nuestro hogar, en nuestra familia, nunca nos pasará nada. Y hoy, frente a una crisis, terminamos como Marta y como María, llorando de una manera incrédula. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de cultivar la amistad con Jesús, con el consuelo, el que nos alimenta. ¿Tú crees, Marta? Sí, Señor, yo creo. Hoy Jesús te pregunta a ti y a mí: ¿tú crees? Sí, pues vas a ver el poder de la gloria del Señor. Lázaro un día estaba bien, sano, vivo. Hoy ya llevaba 4 días enterrado y al 4.º día otra vez estaba vivo. Iglesia, ¿qué es lo que hace que podamos nosotros vivir una crisis y que creamos y que consideremos que estamos muertos y al 4.º día salir campantes como si nada? Iglesia, hay que entender que las crisis y los problemas y las dificultades los ocasionamos nosotros, porque las crisis, los problemas y las dificultades no vienen de Dios. Dios no es un Dios castigador. Dios no es un Dios que esté enviando rayos y centellas sobre la tierra. Todo lo que nosotros estamos padeciendo es producto de nuestra misma mano, es producto de nuestras decisiones, es producto de nuestra desidia. Quizá de pronto este virus solo iba a pasar, pero estaba buscando la obediencia de todos los hombres y de las mujeres al confinamiento, así como se lo dijo claramente. Ustedes recuerdan en el Éxodo, el Señor les dijo a su pueblo: ustedes entren a sus casas, quédense en sus casas, oren, van a marcar los dinteles de las puertas con
La sangre del Cordero. Nosotros no necesitamos marcar el dintel porque ya está marcado en nuestro corazón con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y la protección de nuestras vidas y de nuestro hogar está allí. Y les ordenó, enciérrense, porque el ángel de la muerte pasó. La obediencia, ¿cuál era? Encerrarse. La obediencia era estar dentro de sus casas. Si ellos no hubieran obedecido, si ellos hubieran salido, si ellos hubieran ido a comprar pan, si ellos se hubieran ido de paseo, etcétera, el ángel de la muerte los coge en la calle. Dios prueba la obediencia. Dios no quiere, Dios nos dice por qué no somos obedientes. Iglesia, pero Dios usa esta crisis, aún en medio de la desobediencia, las usa para mostrar su gloria y para hacer cambios en nosotros, porque está viendo que esta tierra está clamando y está gritando porque se está ahogando. Nosotros estamos asfixiando la naturaleza. Gloria a Dios. Han pasado 8 días donde la naturaleza ha podido respirar, donde la naturaleza ha descansado, donde los animales han salido en libertad y no inhalar gas carbónico. Necesita cambios. Esta crisis que estamos viviendo nos va a cambiar. Yo tengo la certeza y la seguridad que te va a cambiar a ti. Yo tengo la certeza y la seguridad que va a cambiar a tu familia. Porque si esta crisis no te cambia, no te va a cambiar absolutamente nada. Iglesia, va a cambiar al mundo entero. El mundo entero va a cambiar. Unos van a cambiar para salvación, pero también tengo la certeza que otros van a cambiar para perdición. Después de superar esta crisis, tengo la certeza y la seguridad que, como sucedió en la época de Jesús, la fama de Jesús se extenderá cada vez más. Muchos más creerán, muchos más, porque cuando se manifiesta el poder, cuando se manifiesta la gloria de Dios, muchos creen. En el capítulo 11 del mismo Evangelio de Juan, en el versículo 45, tantos hombres y tantas mujeres, tantos judíos que lo seguían y que seguían a Jesús, pero no lo seguían porque lo amaban, lo seguían para juzgarlo, lo seguían para condenarlo, lo seguían para criticarlo. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 11, versículo 45, muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Gloria a Dios, iglesia. Muchas de las personas que están alrededor en el mundo entero, viendo todo esto, iglesia, muchos se van a convertir. Muchos van a recibir a Jesús. Es triste, sí. Es triste que necesiten de una crisis para hacer cambios en sus vidas. ¿Cuántas veces, iglesia? Le hablo a la iglesia pacto de amor, a la congregación pacto de amor. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho que aprendamos en cabeza ajena? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho que nosotros veamos lo que ocurre a nuestro alrededor y que aprendamos las lecciones de las malas decisiones o de las buenas decisiones en otros para que nosotros no suframos en la crisis? Es triste ver hoy que tengamos nosotros que ajustar y hacer unos cambios en nuestras vidas, sino a través de las crisis. Hoy, iglesia, nos demuestra la palabra de Dios que no hay crisis que pueda superar el poder de Dios. No hay. Y con esta palabra que hoy lo estoy invitando para que la reciba, el Señor nos da consuelo en medio del sufrimiento. El Señor nos da una bendita esperanza en medio de este sufrimiento. Pero el Señor también nos invita a fortalecer nuestro carácter. Esa perseverancia de todos los días a través del sufrimiento nos lleva a fortalecer nuestro carácter. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Nosotros hemos recibido y recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Pues que mañana, cuando salgamos de la crisis, sigamos con la misma pasión y la misma intensidad con la que lo estamos hoy buscando. Y así, iglesia, como nosotros hoy estamos recibiendo este consuelo a través de la palabra de Dios, nosotros también podamos salir el día de mañana, el día de hoy mismo, podamos brindarle consuelos a otro, consuelo al que necesita, darle esa fortaleza, ese ánimo que solo Cristo Jesús tiene el poder, que nos basta con su gracia, porque ese poder de nuestro Señor Jesucristo se perfecciona en la debilidad. Esa es la única forma para enfrentarnos en esta crisis, porque no tenemos los recursos ni físicos para podernos enfrentar. No tenemos las espadas ni las armas para salir a enfrentarnos con el enemigo. Hoy el Señor nos ha dicho, la única forma para enfrentar esta crisis es enviándole un mensaje a Jesús, orando,
pidiéndole al Señor y sacando lo que hay a flote en el corazón, pidiéndole perdón por la negligencia de nuestro corazón, por la dureza de nuestro corazón. Saque a flote todas las emociones y en oración dígale: Señor, somos débiles, pero tú eres el Rey, el poderoso, el Señor de señores, y nos basta con tu gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor me los bendiga grandemente y seguimos nosotros en esta oración permanente, unidos, juntos y unánimes, fortaleciéndonos cada día más para que nosotros el día de mañana estemos en el templo, estemos en la casa del Señor, dando y reconociendo la gloria a Dios. En el nombre de Jesús los amo y los extraño con todo mi corazón. Bendiciones.